Repasamos un poquito lo que sucede en la República Argentina y vamos con una de las informaciones que conocimos ayer a la medianoche. El gobierno nacional, y hoy lo hizo oficial en el boletín oficial, valga la redundancia, decidió desplazar de la titularidad de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Españolo, que era su titular, después de que se conocieran unos audios que se publicaron en el stream Carnaval, y fue justamente por la existencia de esos audios que deciden correrlo de su cargo. Lo explica el comunicado que publicaron en las redes sociales de la vocería, pero también en la publicación que se hizo hoy en el boletín oficial. Se desplaza a el funcionario justamente por la existencia de estos audios. Ahí estamos viendo el comunicado que, fíjense ustedes, hoy a las 12:10, a las 00:10, así que fue una noche muy agitada para el gobierno nacional, que se movió con muchísimo hermetismo durante toda la jornada, pero claro, este escándalo escaló a niveles insospechados. Fue el tema de conversación en la Cámara de Diputados, donde justamente se estaba discutiendo la emergencia en discapacidad, y la verdad es que no pudieron evitar este tema. Muy mal momento para el gobierno nacional. ¿Qué se conoce de estos audios? Que en el que Españolo es el que habla, ¿no? Que se estaba pidiendo plata de parte del gobierno nacional a los laboratorios, a las empresas, para tener contratos de provisión de medicamentos, internaciones, transporte y demás con la Agencia Nacional de Discapacidad. La droguería suizo-argentina, que tiene vinculación con la familia Menem, con Lule y con Martín Menem, sería la que funcionaba como intermediaria entre los que pedían el retorno, que en última instancia sería la hermana del presidente de la Nación, Karina Milei, y los laboratorios, las empresas que proveían de medicamentos. La compañía esta suizo-argentina, reitero, de vinculación con los Menem, era la que iba a estas empresas y les decía, bueno, la verdad es que ahora tenés que poner plata. Pasaban, no sé, es un 5% más, es un 8% más, y esa plata después la llevaban a presidencia, según dicen, se escucha en estos audios adjudicados al ex titular de la ANDIS. Se habla de una recolección por mes de entre 500.000 y 800.000 dólares. Es mucha guita, de los cuales Karina se quedaría entre un 3-4% de ese total. Otro tanto era para la operatoria, claro, porque eso se coordina, chicos, esa plata se coordina. Y según se manifiesta en estos audios, Javier Milei sabía, porque él fue, Españolo tiene relación con Javier Milei desde antes. El tipo no tenía ni la más pálida idea de lo que era una persona con discapacidad, pero Javier Milei lo pone al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad por ser amigos, ¿sí? Lo había representado Españolo a Milei en algunas causas civiles, es abogado y qué sé yo. Entonces, por esa relación de confianza, Milei lo pone en ese lugar. Entonces, también por esa relación de confianza, él supuestamente, según estos audios, va y le dice a Javier Milei, che, se están llenando de guita y me están haciendo un quilombo total en la Agencia Nacional de Discapacidad. Leía en tiempo argentino que el año pasado ya se había hecho una denuncia por esto, y que coincide muchísimo con lo que se escucha en los audios, ¿no? Exactamente. Había ya una causa judicial del año pasado. En su momento, el periodista Tomás Méndez había hablado del tema. Lo que pasa que no había pruebas consistentes. Claro. Entonces, se supone que la causa estaba dormida, ¿no? Como que la habían cajoneado porque no se podía avanzar o porque no había voluntad de avanzar. Ahora con estos audios, evidentemente, no va a quedar otra que la causa se reavive. Lo que yo veo acá, lo primero que tengo que decir es, acaban de confirmar los audios, o sea, nadie los desmiente. No, de hecho son el motivo. ¿Qué se puede esperar entonces? Porque Españolo la acusa directamente a Karina Milei de estar choreando. Bueno, acá el relato va a ser que lo están desplazando porque está acusando a, ¿no? Entiendo que el argumento, el discurso después lo escucharemos a Adorni por ahí. Lo que sea, pero no están desmintiendo los audios. No, entiendo, pero entiendo que van a intentar ir contra Españolo como si él estuviese mintiendo respecto a lo que está pasando. Y van a intentar armar ese recorrido. Hay una cosa también que es cuando te empiezan a tirar pelotazos por todos lados, no podés atajar todas. Y acá la sensación es que se les están escapando todos los tiros por todos lados, ¿eh? Sí.
si esto sigue avanzando en la justicia, si Spanuolo se siente arrinconado, porque digo, también hay una realidad, que es que si es una causa que avanza y la responsabilidad pareciera caer sobre él y él dice, che, pará, yo estoy simplemente denunciando lo que estoy viendo, bueno, puede seguir escalando la situación. Sí, en todo caso, creo que después mañana probablemente lo podamos hablar bien con Franquito, pero digamos, a él le cabría, digamos, algún tipo de figura de encubrimiento, claro. Porque bueno, lo que estamos viendo es que esto él lo sabía desde prácticamente que arrancó, no lo denunció como tendría que haberlo hecho y bueno, estuvo ahí hasta ahora, hasta el día de hoy, claro. Así que no sé cómo sigue esto, pero no creo, déjame decir que no creo que este chabón prenda el ventilador. No, Bueno, no lo sé. es una posibilidad. Es una posibilidad, pero es muy cercano a Milei. También es cierto que le están soltando la mano, pero bueno, vieron cómo es esto. Otra de las expulsiones que se conoció también con publicación del boletín oficial es de la directora del Instituto Nacional de Medicamentos en el marco del escándalo por el fentanilo. Gabriela Mantecón Fumado es su apellido. ¿Cómo es? Gabriela Mantecón Fumado. No puedo creer. Se la acusa de haber recibido un informe el 26 de marzo de este año donde se enumeraban muchas irregularidades críticas del laboratorio que produjo el fentanilo contaminado y que ella no hizo nada, y esta desvinculación que se confirma con la publicación en el boletín oficial se iba a conocer horas después de lo que decíamos nosotros, se detuviera a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio que produjo el fentanilo contaminado. Fue un operativo ayer de 10 allanamientos simultáneos donde se detuvieron a distintas personas, también a sus hermanos y a su madre, que formaban parte de la estructura de este laboratorio. Así que realmente una jornada movida, la de ayer, vinculada a cuestiones más que nada operativas y de gestión del gobierno nacional. Yendo a la cuestión parlamentaria, hoy, hay que decirlo, 2 de la tarde está confirmado que el Senado de la Nación va a intentar sesionar, probablemente con éxito, porque Unión por la Patria tiene casi los votos que necesita para habilitar una sesión, solamente le faltan 3, así que veremos la performance de los aliados. En principio, bueno, la sesión es para las 2 de la tarde. Victoria Villarruel tenía una actividad programada para hoy a la tarde que ya canceló ayer a la noche por esta sesión que va a comenzar a las 2 de la tarde en la Cámara de Senadores. En principio lo que van a tratar son los 5 decretos delegados, de facultades delegadas que firmó Javier Milei y que ya fueron rechazados por la Cámara de Diputados, así que si los rechaza el Senado quedan sin efecto. Son los que comprometen al INTI, al INTA, a organismos de cultura, Vialidad Nacional, Marina Mercante, y si consiguen 2/3 para habilitar el debate, también se van a tratar la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan y tema universidades. Así que 2 de la tarde, atentos con lo que suceda en el Senado de la Nación. Otro día intenso, chicos. Otro día intenso. Otra vez. Vamos a repasar un poquito algunas de las cosas que sucedieron ayer en la Cámara de Diputados, porque fue una jornada donde hubo un poco y un poco. La verdad, una de las grandes conclusiones es, primero, el gobierno nacional no tiene un conglomerado asegurado de héroes. Ese es un punto importante, pero además después hace mucho que no están pudiendo imponer agenda desde la Casa Rosada. Ayer se rechazó el veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad, 172 votos positivos, solo 73 votos negativos, o sea, a favor del gobierno, votos que dio el PRO, que dio solamente uno de los 3 que integran el bloque del MID de Oscar Sago, que dio La Libertad Avanza, que dieron radicales aliados, que cerraron alianzas con el gobierno nacional para las elecciones, como Alfredo Cornejo de Mendoza y Leandro Esdero de la provincia del Chaco. Vamos a repasar solo algunas cosas, porque fue un debate muy extenso. Pablo Juliano, sobre el tema de discapacidad, hacía foco en la crítica del gobierno nacional, que es el tema del costo fiscal de esta medida, y esto decía Juliano. 0,03% del PBI es la estimación que se hizo en la composición de la emergencia de los prestadores del sistema de prestaciones básicas. Le estoy hablando al presidente de la Nación, que él quiere que hablemos de números. Sigamos con otro número. ¿Sabe cuánto cuesta actualizar las asignaciones de los talleres protegidos? 0, y contemos todos juntos, 0,0009%. ¿Sabe cuánto cuesta disminuir las contribuciones patronales, obviamente, de estos prestadores? 0, y otra vez contemos todos juntos, 0,0015% del PBI. Fenomenal. Explíquenme entonces por qué en el veto presidencial el presidente rubrica y dice:
Las medidas sancionadas por el Congreso de la Nación conllevarán a un aumento de aproximadamente el 6% del gasto primario en la Administración Nacional. Lo dejo porque es la crítica del gobierno a todos los proyectos que comprometen muchísimo el déficit fiscal y qué sé yo. Bueno, ahí vemos que no significan absolutamente nada, ¿no? Para las cuentas del gobierno. De hecho, en varios de los discursos, tanto en este tema como en el de los jubilados, se hacía mención a un montón de otros gastos que el gobierno nacional decide afrontar y no le genera ningún tipo de preocupación. Pensemos en cuando le reduce retenciones al agro o algo que se planteaba con el tema de los jubilados. Las tasas ridículas que está pagando el gobierno nacional en este último tiempo para intentar evitar que se dispare el dólar. Decían, lo que están pagando, si lo anualizamos, como le gusta al gobierno, lo que están pagando en las sobretasas, alcanza o es lo mismo que se debería gastar para financiar el aumento de los jubilados, el aumento del bono y la emergencia en discapacidad. Y de eso nadie se quejó, ¿no? Entonces, el tema, obviamente, económico estuvo como denominador común de todo esto. Tiro algunos datos, así que me parecen interesantes. El PRO se dividió en esta votación. Dio 5 votos a favor de la insistencia de la ley, 5 votos a favor de la insistencia de la ley. De esos, solo uno había votado a favor de esta ley cuando se discutió la medida de sanción, que es Héctor Baldassi. El resto se había ausentado, había optado por la abstención y ahora transformó su voto en un voto positivo. María Eugenia Vidal se abstuvo. Recuerden ustedes, la abstención favorecía al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque hacía que la oposición necesitara más número para alcanzar los 2/3 de los votos. No votó con el gobierno, pero tampoco lo perjudicó, sino más bien todo lo contrario. La que sí se ausentó favoreciendo a la oposición fue Silvia Lospenato, que yo dije, ¿le está pasando algo a Lospenato? Hace un montón que no está. Pero no, después rechazó el proyecto de los gobernadores. O sea, estaba ahí, le funciona el dedo. Está decidiendo no acompañar al gobierno en estas medidas. Rodrigo de Loredo votó a favor de la insistencia de la ley, es uno de los datos. Bueno, lo decíamos, Chaco y Mendoza a favor del gobierno nacional, los Peluca a favor del gobierno nacional, los de Innovación, que suelen ser aliados, Misiones, Salta, Río Negro, todos votaron a favor de la insistencia, y hubo divisiones en La Libertad Avanza, que después lo vamos a ver, pero se terminó partiendo el bloque. Hubo diputados de La Libertad Avanza que decidieron acompañar la insistencia de la ley. Arrieta, exdiputada, Pagano y D'Alessandro votaron en línea con la oposición. Vamos a escuchar, ya yendo para el lado de la discusión sobre el tema de los jubilados, que decía Miguel Ángel Pichetto, ¿sí? Que hizo foco en varios puntos que le preocupan, pero uno que hace el financiamiento justamente del sistema previsional, que es el empleo registrado. Escuchemos a Pichetto, que encima tiene un palito para Sturzenegger. La pérdida del trabajo formal, la pérdida de los aportes previsionales de trabajadores formales. Hoy hay una noticia que ha salido en los medios, que es la pérdida de 220.000 trabajadores. Hay un porcentaje cierto del sector público, pero hay también asalariados del sector privado muy importante. Y después hay una fiesta de la desregulación, modelo Sturzenegger, le encanta al hombre. Cada 4 años la Argentina le tiene que brindar a Sturzenegger una oportunidad para hacer desastres. Y él tiene derecho también a hacerlos. Y hay una falta de lógica en este tema de la desregulación total del mercado económico, y que vengan productos chinos que se compren con el sistema James, que todo es más barato. Un mundo sin trabajo, indudablemente, con lo que significa la potencia china en la Argentina, en la industria, en la tecnología, en el esquema textil, garantiza indudablemente la destrucción del sistema productivo argentino. Por supuesto, Pichetto votó a favor de la insistencia de la ley de jubilados, de aumento a los jubilados. Me parece que está bueno también el análisis que hace él de que este es un problema importante que estamos teniendo, pues no se está incentivando la registración del trabajo, más bien todo lo contrario. Y por supuesto dejé el corte porque me fascinaba lo de Federico Sturzenegger. Cuando llegó el momento de votar el tema del aumento a los jubilados, hubo mucho revuelo. Varios denunciaron que había aprietes de parte de los gobernadores a algunos diputados para
o bajarse, no votar con la oposición, o abstenerse, o votar directamente con el gobierno nacional. Vamos a escuchar a Fernando Carvajal, que él es diputado de Democracia para Siempre, que lo dice muy, muy clarito, describiendo la operatoria que después terminó de confirmarse con el sostenimiento del veto de Javier Milei. Aprovecho para denunciar la actitud de algunos gobernadores que están apretando diputados para tratar de que se vayan del recinto. No se puede cambiar la estabilidad y el derecho de los jubilados, la cláusula constitucional por unos fondos de ATN. No sean crápulas, no sean inmorales. Es una forma de corrupción cambiar ATN por voto de los diputados. Eso es corrupción política. Clarísimo lo que dice Carvajal. ATN, o sea, estos fondos discrecionales que maneja el gobierno nacional, se lo empezó a dar a las provincias amigas Sí. a cambio de Y esto votos. estamos hablando de Entre Ríos hacia Frigerio. Las abstenciones fueron 4 de Innovación Federal, que son 4 misioneros. Son 4 misioneros, 4 Frigerio misioneros. y María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal del PRO y Marcela Antola, que está en Democracia para Siempre, que es de Rogelio Frigerio. Y Esas fueron las abstenciones. A ver, ¿cuál era el número que se necesitaba? Con los que votaron se necesitaban 166 votos a favor de la insistencia de la ley. Se consiguieron 160. Vos necesitabas que estas abstenciones no fueran abstenciones y necesitabas otros votos más que, 2 votos más que tenían que venir, digo yo, por una cuestión lógica, de Unión por la Patria. Unión por la Patria tuvo 3 ausencias en esta votación. Una de un santiagueño que está atravesando problemas de salud y hace rato que no está, así que esa ausencia la descartamos. Pero después tuvo otras ausencias de Neuquén y de Catamarca, que si hubieran estado votando a favor de la insistencia y no hubieran existido estas abstenciones, salía la ley de los jubilados. Pero bueno, no pudo ser. El PRO también se dividió, dio 4 votos a favor de la insistencia de la ley. Innovación Federal, bueno, tuvo estos 4 misioneros que se dieron vuelta y una ausencia de Río Negro, que ellos los 8 habían votado a favor de las discapacidades y en este caso no, evidentemente se dividieron. Santa Cruz también, el gobernador Claudio Vidal jugó acá porque le dio un voto a favor y un voto en contra Tal cual. al gobierno nacional. La Unión Cívica Radical tuvo más votos a favor del gobierno, con discapacidad solo había tenido 3, 2 de Mendoza y 1 de Chaco. Bueno, se le suma también 1 de Entre Ríos y 1 de la provincia de Córdoba. Bueno, creo que estas cosas explican un poquito, ¿no? Sí, ¿Qué pasó? es Fueron eso. pocos votos. Para hacerlo muy sintético, estamos hablando de Entre Ríos, de Mendoza, de Santa Cruz, Misiones, Chaco. y de Misiones y de Chaco. Sí, no hay mucho más. No hay Son mucho esas más. provincias que habrá que ver entonces qué les dan, ¿no? A cambio de... Y seguramente, algo bueno, en No, Chaco, lo más en Chaco y Mendoza tienen alianza política, en Entre Ríos también, o sea, van juntos a estas elecciones. Sí, lo más llamativo no es el que, o sea, sí, es todo llamativo, el que pasa de la abstención a votar negativo, pero la de Antola, de Frigerio, que pasó, que votó positivo antes Sí. y ahora vota negativo, dale, hermana. Sí. ¿Qué pasó en el medio? Vidal también, ¿no? Digo, porque si no es como. Vidal jugó a la indignación de no sé qué y finalmente jugó para el gobierno. porque- Vidal se viene absteniendo, pero es Vidal como- se viene absteniendo, pero claro, en Sí, este ella caso, sabe, si obvio. vos estás con el corazón roto, María Eugenia, y el 10 de diciembre te Sí. retirás de la Cámara de Diputados, Levantate tenés un y poquito andá. de dignidad, Claro. te vas. Claro, te andate, vas. hermano. Y aparte, en otras votaciones en las cuales se decide por mayoría simple, la abstención es una forma de decir, bueno, no me meto en la discusión. En este tipo de votaciones, la abstención era jugar para el gobierno. Claro. Entonces, era ellos lo saben, Era tirar la piedra y bajar la mano o de alguna manera acompañar sin levantar la voz. En el PRO, lo que sucedió después de esto, en medio de esta votación, fue que anunciaron que están analizando una depuración del bloque, ¿no? Lo que dicen es, nos cansamos de tener, todos los martes ellos tienen reunión de bloque y discuten y dan sus argumentos y ponen posiciones en común y resuelven por mayoría cuál es la posición del bloque. Y dice, nos cansamos de resolver una posición mayoritaria y de que después haya diputados que hacen lo que quieren en el recinto. No sé cuál será el nivel de alcance, porque en esta votación, ya les digo, hubo 5 en favor de la emergencia en discapacidad, 4 en favor de el aumento a los jubilados, las 2 abstenciones, una de ellas de Vidal, las 2 ausencias, una de ellas de los Penato. Si va a alcanzar a todos los que no votaron afirmativamente en favor del gobierno, o sea, claramente
claramente en favor del gobierno. Lo que dicen es, se está repitiendo mucho esto de tener libres pensadores en el bloque y como que medio que ya no da. Entonces, probablemente Álvaro González y Héctor Baldassi, que termina su mandato el 10 de diciembre, tengan que volar de ese bloque. Sofía Brambilla es otra, pero bueno, hay que ver los Penato. ¿Qué pasa con los Penato? ¿Qué pasa con Vidal, que también se va el 10 de diciembre? Se viene una depuración ahí también en el bloque del PRO, pero es esto que dicen los chicos es completamente cierto. O sea, la abstención era jugar a favor del gobierno. Y María Eugenia Vidal se hizo la indignada, puso una publicación en LinkedIn. Y evidentemente consiguió trabajo, chicos. Sí, evidentemente consiguió trabajo. No sabemos si trabajo, pero algo consiguió. Después se discutieron varias cosas. Solo los gobernadores pudieron discutir uno de sus proyectos, que es el reparto con criterio de coparticipación de los ATN. Pero acá también los gobernadores aliados, Cornejo, Orrego de San Juan y Frigerio, no le dieron los votos a este proyecto que ellos mismos habían impulsado. Una cosa maravillosa. Nacho Torres de Chubut también, que es el súper combativo, bueno, jugó 1-1 también en favor y en contra del gobierno nacional. Se intentó votar la emergencia en Bahía Blanca, no se alcanzaron los 2/3 para habilitar el debate, así que ahí se levantó la sesión. Hubo también, por fuera de estas discusiones, algunos momentos calientes en la Cámara de Diputados. Uno de ellos llegó cuando el diputado Rodolfo Tailade hizo una cuestión de privilegio contra Silvana Giudici, que lo intentó vincular a él y al kirchnerismo, pero él puntualmente con el caso del fentanilo y bueno, la terminó haciendo reconocer a ella que tenía un dato errado y que había dicho cualquier verdura. Realmente quedó en una situación muy incómoda Giudici. Pero hubo otro momento que generó, la verdad, mucha sorpresa en todos los diputados y diputadas, y fue cuando habló el diputado de Unión por la Patria por Río Negro, Martín Soria, haciendo referencia puntualmente a la vinculación entre los libertarios y el narcotráfico. Vamos a escuchar solo un fragmento. Yo después les recomiendo que cuando termine el programa vean la intervención completa, porque realmente es muy, muy didáctica y muy llamativa, pero vamos a escuchar un fragmentito de lo que decía ayer Soria en Diputados. Miren dónde está Claudio Ciccarelli. Acá, en el Congreso, en las gradas. ¿Quién dejó entrar a Claudio Ciccarelli, primo y testaferro de uno de los peores narcos de la Argentina, Fred Machado? ¿Quién lo dejó entrar, Esper? ¿Fue usted? ¿O fue su actual pareja, la dipunarco de mi provincia, Lorena Villaverde? Y ahí toda la Cámara de Diputados hizo Es que sí. A ver, claro, José Luis Espert, sabemos, utilizó avión, camioneta y fue financiado en su campaña presidencial de hace unos años por Fred Machado, que está detenido acusado de narcotráfico, ¿sí? Él dice, no, ya mis vínculos están aclarados y qué sé yo. Pero Fred Machado tiene a este muchacho, Ciccarelli, como su testaferro. ¿Qué pasa? Este testaferro tiene una relación con Lorena Villaverde, diputada de La Libertad Avanza por Río Negro, y estuvo presente en el Congreso de la Nación. Pero tira este dato que nadie sabía, Martín Soria, de la vinculación amorosa de Villaverde con el testaferro de Fred Machado, que financió la campaña, acusado por narcotráfico, de José Luis Espert. Pero además cita Soria que Villaverde había sido detenida ya en el 2002 con su anterior pareja por también en una causa de narcotráfico, por tener medio kilo de cocaína. No estás eligiendo bien las parejas, Villaverde. Y él dice en un momento, yo realmente les recomiendo que vean esa intervención porque es súper didáctica, tiene un montón de datos y está muy buena. Dice, bueno, porque todos le empiezan a gritar y dice, bueno, a algunos le gustan morochos, a otros le gustan rubios y a otros le gustan narcos, ¿no? Me pareció simplemente perfecta la intervención de Martín Soria, así que los invito a verla. Y fuera del recinto sucedió también otro momento muy incómodo, en este caso Lorena Pocoy, diputada nacional de Unión por la Patria, se cruzó con Gerardo Milman, que también va a tener que dejar la Cámara de Diputados el 10 de diciembre. Milman, que está siendo señalado en la causa que investiga la autoría intelectual, material del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y sucedía esto. Matar a alguien. Mentira, voy a salir sobreseído. Y el testigo falso. ¿Cómo no vas a salir sobreseído si los jueces le ponen usted? Anda, tomate la cara dura, salí de acá. Sí, estoy acá en mi lugar de trabajo. ¿Te crees que te va a salir barata esta? Por supuesto, soy inocente. Te lo va a cobrar la historia. Soy inocente, sí, Sorete. Claro. La que está presa es tu amiga. Sorete. La que está presa es tu amiga. Mi amiga ya pasó a la historia. Sí, presa. El pueblo argentino va a hablar.
Bueno, lo de Gerardo Milman estando todavía en la Cámara de Diputados de la Nación. Es que debe ser, yo te digo, para toda la Sí. gente que labura ahí, o sea, es como... Ella es ya no creer en más nada, o sea, eso sí que no te da esperanza de nada, ¿no? Que ese tipo, habiendo hecho todo lo que hizo, esté ahí todavía ocupando una banca. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Y además diciendo yo voy a salir Desolador. impune de esto, ¿no? Sí, sí, claro. Y ella le dice, sí, si ustedes ponen todos los jueces, pero él tiene la convicción, evidentemente, de que va a salir impune y que nadie le va a tocar. Y lo sabe, y probablemente sea así, claramente. Probablemente. Y bueno, para cerrar, una de las conclusiones también de la jornada de ayer fue el rompimiento, una vez más, del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, y Lourdes Arrieta ya es el cuarto bloque que integra, porque integró La Libertad Avanza, la Fuerza del Cielo, ahora está en transformación y ahora se va a este bloque que se llama Coherencia, chicos. Es un espacio que surgió después de la votación de la emergencia en discapacidad. El bloque lo integran personas que no votaron en línea con el gobierno. Arrieta, que ya estaba afuera, votó a favor de la emergencia en discapacidad, también del tema de jubilados, pero se le suman en este bloque Marcela Pagano y Carlos D'Alessandro, que también votaron en favor de discapacidad y de jubilados. Otro de los que se suma a este bloque es Gerardo González, que estuvo ausente en ambos debates, y esa ausencia es más favorable para la oposición que para el oficialismo. Así que tenemos este nuevo bloque de con estos miembros que se desprende de La Libertad Avanza, que sigue perdiendo figuras. Ya había perdido el espacio de Oscar Sago, ¿no? Que tiene su Ayer propio dijimos espacio. que podrían haber ido por todo y ponerle coherencia, por favor. Claro. ¿no? Sí, Era bueno. estaba ahí. Perdieron la Ya oportunidad. está, vayan por todo. A favor, sí, me encanta. Bueno, se los podemos sugerir eventualmente. Es una Eventualmente cuenta para se el los que no podemos- sabe, es una para el cuenta. próximo, para el bloque número 5 de Es una Arrieta. cuenta de Instagram. Sale, por supuesto. Bueno, un poquito de lo que sucedió ayer y de lo que va a suceder hoy a partir de las 2 de la tarde en el Senado de la Nación. 11 minutos ya pasaron de las 10. Portate bien. De 9 a 12. En Re. Nadie va a decir nada, ¿no? De que ayer dejó de llover, que salió el sol y eso, ¿no? No, digo, Yo lavé para- ropa bueno, incluso. Bueno, bien. ¿Te hice bien, caso? me hiciste Yo caso. no. Ah, no me hiciste Para aprovechar caso. hoy. Bueno, está lindo el día. 11.2 tenemos de temperatura, pero va a ir subiendo a 18 grados con cielo despejadísimo. Hoy a la tarde va a estar recontra lindo, baja humedad, así que hoy sí te toca lavar. Para la noche igual se empieza a poner un poquito fulero, 15 grados la temperatura. Y cielo ya bastante nublado. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque el viernes, mañana viernes, hay pronóstico de lloviznas, digamos, no de lluvias, de lloviznas. Bueno. Nada demasiado así contundente como fue esta ciclogénesis, ¿no? Por la que atravesamos. Con una mínima de 9, una máxima de 17. Y decíamos el sábado, atenti que baja bastante la temperatura mínima, 6 grados. La máxima de 16 grados, pero vuelve a salir el sol. El domingo ya directamente despejadísimo nuevamente, 9 de mínima, 17 de máxima.